Bien, chicos, muy buenas noches con todos. En esta noche vamos a tratar lo que es... Bien, en este caso vamos a tratar lo que es los movimientos principales, sí, como lo son movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniforme acelerado y movimiento circular. Los principales movimientos, ¿sí? Recordarles una vez más que todas las clases están grabadas, ¿sí? Para que las podamos revisar después. Sí, se encuentra con el apartado de clases grabadas. Bien, un segundo. Un segundo. Bien. Movimiento rectilíneo uniforme. Bien, definición. La definición del movimiento rectilíneo uniforme es aquel movimiento que se realiza de línea recta con una velocidad. Esto es importante. La velocidad en el movimiento, en el MRU, siempre será constante. ¿Sí? Sus características es, uno, su trayectoria es rectilínea. ¿Qué significa esto? Que va en línea recta. Su velocidad es constante, así como su módulo y dirección. Sí, su aceleración será nula debido a que, como les comento, es uniforme. ¿Sí? Va a ser siempre la misma. Y su distancia es igual en base al tiempo, que esto llevamos a verlo, de una mejor manera. Bien, en estos ejemplos de aquí existen muchas fórmulas, pero para familiarizarnos mejor, simplemente existe lo que es este triangulito de aquí, ¿sí? En la parte superior se encuentra lo que es la distancia. La distancia se va a medir en metros, ¿sí? El tiempo se va a medir en segundos y la velocidad en metros sobre segundos. ¿Sí? Profe, ¿y cómo resuelvo esto? Bien, con nuestro dedito simplemente tachamos, por ejemplo, la distancia y vemos que la distancia es igual al tiempo por la velocidad. Ahora, profe, quiero sacar el tiempo. Bueno, el tiempo, tachamos en este caso la t y podemos ver que es distancia sobre velocidad. Y así sucesivamente, chicos. ¿Sí? Simplemente con esta fórmula, con este triangulito de aquí tenemos todo lo que es movimiento rectilíneo uniforme. Bien, voy en este caso a resolver junto con ustedes unos pequeños ejercicios. Segundo. Bien, vamos a ver. Vamos a copiar en este caso el ejemplo de aquí. ¿Sí? Un auto viaja. ¿Alguien me puede, por favor, ayudar leyendo? A la una. Un auto viaja 60 kilómetros durante 2 horas. ¿Qué distancia recorre? Correcto. Vamos a copiar los datos. Sí, en este caso, la velocidad. ¿A cuánto es igual la velocidad, chicos? La velocidad es igual a los 60 kilómetros, que en este caso es la velocidad con la que está viajando el auto, ¿sí? Va a 60 kilómetros sobre hora. Y el tiempo es en este caso 2 horas, ¿sí? 2 horas. Recordemos en qué se mide el tiempo, en segundos. Bien, y la distancia se representa como XO. Ya les voy a explicar esto, ¿bien? Bien, voy a compartirles pantalla. Segundo. Por favor, silencio. Voy a silenciarlos a todos, ¿sí? Bien. En el caso anterior tenemos que un automóvil. Bien, tenemos que un automóvil en este caso va en línea recta. Sí, recordemos que el MRU. Brittany, dígame en qué puedo ayudarle. Sí. Aquí podemos ver que va viajando un automóvil. Disculpen por los dibujos, chicos, sí. No soy muy bueno dibujando.
Pero bueno, aquí existe lo que es un automóvil. Bien, su velocidad es de 60 kilómetros sobre hora, que significa que va en línea recta hacia adelante. Su velocidad es de 60 kilómetros sobre hora. Bien, de la misma manera, chicos, el tiempo, en este caso, es de 2 horas. O sea que durante 2 horas ha recorrido ¿cuánto? Chicos, durante 2 horas, ¿cuánto ha recorrido? 120. 120, ¿correcto? Bien, en este caso, la distancia para el movimiento rectilíneo uniforme y para todos los movimientos se representa como X sub O. O en algunos libros encontraremos como simplemente D. Bien, estos son lo mismo, ¿sí? Vamos a trabajar con este caso X sub O. Bien, ¿a cuánto equivale la distancia? Bien, encontramos que la distancia, tiempo, recordemos el triangulito que les comentaba anteriormente, y velocidad, ¿sí? Pero chicos, ¿en cuánto se mide, en cuánto se medía el tiempo? En este caso, en segundos. Bien, vamos a realizar una pequeña primero transformación. En este caso, el tiempo es igual a 2 horas. Esto es igual a... ¿Cuántos segundos tiene una hora, chicos? 60 segundos. 60 segundos, sí. Una hora tiene 60 minutos, chicos. Una hora tiene 60 minutos. Una hora tiene 3.600 segundos, chicos. ¿Sí? 3.600 segundos. Bien, y simplemente realizamos, ¿sí? Bueno, T es igual a, en este caso, 2 sobre 3.600. ¿Sí? ¿Alguien puede decirme cuánto sale en la división de esto? 7.200. 3.600 dividido para 2, 1.800. 800. Sí, correcto, 1.800. ¿Sí? Ya. Aquí esto subrayamos y esto es sí. Nos quedaría 1 sobre 1.800. ¿Sí? Ahí ya le dividimos ahí. Sí, correcto. O a su vez nos quedaría en este caso, o simplemente nos quedaría como 0.005. ¿Sí? Vamos solo simplemente a tomar el 1 sobre el 800, sobre 1800, ¿sí? Yeah. Para no complicarnos mucho. Bien, vamos a trabajar. Por lo tanto, queremos saber en este caso la distancia. Distancia, ¿a qué es igual la distancia, chicos? Recordando. Kilómetros. Kilómetros. La distancia con el triangulito de aquí, chicos, ¿sí? Si tapamos en este caso, si tapamos la D, ¿qué nos queda? T por el tiempo por la velocidad. Velocidad por el tiempo. ¿Sí? Tapemos en este caso la D. ¿Qué nos queda? T por B, ¿sí? O tiempo por velocidad. Y si tapamos en este caso el tiempo, ¿cómo sacamos el tiempo? Distancia sobre velocidad. Tenemos tal vez preguntas hasta aquí. Bien, perfecto. Listo. El tiempo, por lo tanto, nos queda que es igual a 1 sobre 800 por 60. Bien. Bien, aquí, perdón, 1800. 1800. Esto es igual a, bueno, multiplicaciones de fracciones, chicos. Esto simplemente se realiza, sí, de manera, queda así, 60 por 1. No, voy a bajar. 60 por 1 sobre 1800. Sí, o en este caso, 1800 por 1.
Pero recordemos que 1800 por 1 nos da 1800. En este caso nos queda 60 sobre 1800. ¿Y esto lo podemos simplificar, chicos, o no? Sí, lo podemos Sí se puede. hacer. Correcto. Sí, ¿Y cómo se nos queda- puede. y cómo lo podemos simplificar? ¿Cómo nos quedaría de una mejor manera? ¿Alguien me puede ayudar, por favor? Sacando la mitad. 930. Correcto. Bueno, sacando la mitad. Multiplicamos 60 por 1 y de ahí la mitad. Pues quitamos los sacamos la ceros mitad, nos quedaría y sacamos 30. la mitad del 6 y de 18. Sí, correcto. Y así mismo aquí nos quedaría 900. Pero bueno, yo lo voy a hacer de manera rápida, ¿ya? Nos quedaría finalmente un tercio. ¿Sí? Por supuesto, tendremos que de aquí sacar la tercera y así sucesivamente. Y nos quedaría simplemente esto de aquí, un tercio. ¿Sí? O tal vez mucho más rápido, le quitamos aquí un 0, le quitamos otro 0. ¿Sí? Y así sucesivamente, chicos. Perfecto, nos quedaría como resultado un tercio. Por lo tanto, la distancia durante todo este tiempo nos ha dado como resultado, la distancia es igual a un tercio, en este caso kilómetros sobre hora. Perfecto. Bien, hasta aquí tal vez tenemos alguna inquietud o duda. Si no, continuaríamos. No, ninguna, No, chicos. profe, muchas gracias. Perfecto. Vamos a continuar. Un segundo. Denme un segundito ya, chicos. Mil disculpas, me estaba llamando mi mamá. Bien. Vamos a continuar, ¿sí? Movimiento rectilíneo uniforme, ya lo revisamos. Y continuamos con movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Bien, a diferencia del movimiento rectilíneo normal o MRU, bien, el movimiento en línea recta con aquí sí existe lo que es la aceleración, ¿sí? Y la aceleración es constante. Lo que a diferencia del MRU, podíamos ver que la aceleración era nula, ¿sí? La aceleración era nula porque aquí, por otro lado, sí existe lo que es la aceleración, ¿sí? Características principales. ¿Alguien puede tal vez ayudarme leyendo las características principales? Dice características. Trayectorias rectilínea, velocidad variable, entre paréntesis, aumenta o disminuye uniformemente, cierra paréntesis, aceleración constante, abre paréntesis, A igual a constante, cierra paréntesis. La posición varía cuadráticamente con el tiempo. Perfecto. Bien, este mismo lo vamos a revisar con el ejemplo que tenemos aquí de manera gráfica. Bien, donde primero que nada vemos que la trayectoria va a ser siempre rectilínea. O sea, ¿qué significa esto? En línea recta. Su velocidad varía. Sí, aquí podemos ver que en un cierto tiempo, por ejemplo, en un segundo, su velocidad, por así decirlo, su velocidad inicial partió del reposo. En este caso nos da como resultado 0. Y en otro punto, ya después de un segundo, de otro segundo más, de 2 segundos más, su velocidad ya fue de 2 metros sobre segundo. Y así sucesivamente. Su velocidad fue variando. ¿Sí? Esto lo podemos ver tal vez como ejemplo, y un ejemplo bastante sencillo es cuando estamos, digamos, por así decirlo, esperando el autobús. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? Cuando el autobús para y ya nos espera, ya nos espera para que nos subamos, este vendría a ser el punto cero o el punto inicial.
¿sí? Vemos nuestro reloj y vemos que durante 2 minutos ya se movió 2 cuadras. Bien, esto vendría a ser la velocidad número 2, ¿sí? Y así sucesivamente con los tiempos. La posición varía cuadráticamente con el tiempo. ¿Qué significa cuadráticamente? Bien, aquí podemos ver que en un segundo llegó a 2 metros sobre segundo de manera cuadrática. De 2 elevado a 2, ¿cuánto nos da? 2 por 2, chicos. 4. 4. 4, ¿correcto? 4. Bien, de manera cuadrática, ¿sí? De la misma manera, 4, le sumamos en este caso los otros 2, perdón, 6. 6, ¿sí? Sucesivamente así, Sí. en base al tiempo, ¿sí, chicos? Bien, continuamos. Las fórmulas, en este caso, sí varían un poco en base aquí. Recordemos primero que nada que aquí ya existe lo que es la aceleración, que la aceleración es constante, su velocidad es variada y la posición depende netamente sobre el tiempo, ¿sí? Como puntos principales. Bien, uno, la velocidad. La velocidad es igual a velocidad inicial, sí, podemos verlo aquí en el ejemplo, sí, aquí donde está el carrito, la velocidad inicial, que en este caso vendría a ser 0 o puede variar, más la aceleración. Como en este caso la aceleración es constante, simplemente siempre, absolutamente siempre en lo que es MRV, movimiento rectilíneo uniforme variado, va a ser 0, ¿sí? Y el tiempo es en base a qué tiempo ha pasado. Bien, su posición. Chicos, aquí esto es para saber en dónde estamos, ¿sí? En dónde se encuentra el automóvil. Bien, la posición se representa como X. Vimos en el ejemplo anterior que la posición o la distancia, ¿sí? Se representaba con XO. Aquí la distancia es igual a D, es igual a X, perdón. En muchos libros veremos que distancia es igual a D mayúscula. Bien. La posición en este caso es igual a la distancia inicial, que en este caso, por así decirlo, tomando de nuevo el ejemplo del carrito, ¿sí? Vendría a ser 0 porque parte del reposo, ¿sí? La velocidad inicial, que en este caso igualmente es 0, y el tiempo en este caso, ¿a cuánto equivale el tiempo? Aplicando el ejemplo del carrito anterior. Estamos viendo aquí en el ejemplo. Un segundo. Correcto, un segundo, ¿sí? Más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esto para las posiciones. Por favor, anotar muy bien estas fórmulas, ¿sí? Yo igualmente de la misma manera les estaré subiendo unas pequeñas retroalimentaciones para que nos podamos familiarizar un poco más con estas fórmulas. Bien, la relación. ¿Qué es la relación? Bien, entre el punto A, entre el punto A y el punto B podemos ver que pasa algo, ¿sí? Tal vez esto suena muy simple, por así decirlo, pero funciona así. Simplemente queremos saber qué pasa entre el punto A y el punto B, porque si vemos de manera gráfica, hubo una aceleración o hubo una variable sobre la velocidad. Bien, esto se saca en base a la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial, es igual a la velocidad inicial más 2 de la aceleración. X, ¿a qué era igual X, chicos? ¿Alguien me puede ayudar? A la distancia. X era igual a la distancia o posición. X sub O significa distancia, chicos. Posición es X, ¿sí? Distancia XO. Posición X, ¿sí? En este caso, la posición menos la distancia, ¿sí? Ya vamos a ver mediante ejemplos y nos vamos a familiarizar mucho mejor. Bien. Bien, aquí tomamos de nuevo el ejemplo del carrito. Bien. Donde el problema nos plantea que un auto acelera desde el reposo a 2 metros sobre segundo al cuadrado durante 5 segundos. ¿Qué velocidad alcanza y qué distancia recorre? Bien, tomando como ejemplo, les voy a explicar. Vamos a tomar de nuevo como ejemplo, en este caso, al carrito. Bien, su aceleración parte desde el reposo a 2 metros. Aquí ya no vendría a ser 0, vendría a ser 2 metros sobre segundo. Y nos dice que ha pasado 5 segundos, ¿sí? T es igual a 5 segundos. ¿Qué pasó en el punto A? Eso es lo que queremos saber, ¿sí? En este ejercicio. ¿Y qué distancia recorrió?
O sea, ¿qué distancia hubo entre A y B? Bien, datos. Por favor, vamos a copiar este ejemplo. Vamos a copiar este ejemplo y vamos a trabajarlo juntos, ¿sí? Disculpe, por favor, no se ve completa la pantalla, gracias. Podemos ver el ejemplo. El ejemplo sí se le ve. Sí, estamos No, explicando el el ejemplo ejemplo. no se le ve ahorita. Correcto, chicos. Primero que nada, mucho respeto, chicos, ¿sí? Por favor. Yo soy su docente y merezco, creo, un poco de respeto, ¿sí? ¿Alguien más tiene problemas con la pantalla, tal vez? Yo sí la veo bien. Yo sí veo bien, profe. Ahorita le hizo profe. más pequeña, por favor, la pantalla. Sí. Ahí está bien, gracias. Bien, por favor, copiemos el ejemplo, ¿sí? Para yo explicarles detenidamente qué sucede. Profe, Dígame. Paul León está hablando. Profe, Sí, yo me dígame. encuentro en lo que es ahorita en el trabajo, no puedo hacer lo que es del ejemplo. No sé si es que le puedo hacer más para mañana o enviarle más después. Claro, por supuesto, no existe no existe ningún problema. De la misma manera, las clases van a ser subidas para que ustedes las puedan revisar cuando ya se encuentren en sus hogares o cuando tengan un pequeño tiempo libre. Sí, Listo, no hay profe, muy ningún, amable. Gracias. no hay ningún problema. Gracias. Correcto. Profe, por favor, copiemos todo a la velocidad, la distancia también, ¿verdad? Sí, ya copiaron los datos, chicos. Yo Es para compré los datos. Sí, perfecto. Vamos a continuar. Bien, ahora sí les voy a explicar lo que es, qué pasa aquí. Sí, un segundo. Bien, listo. Eso es para el caso de movimiento rectilíneo uniforme variable. Segundo. Bien, esto es para el caso de movimiento rectilíneo uniforme variable. Bien, donde primero que nada, en los datos que teníamos anteriormente, voy a copiarlo mucho mejor para que se vea un poco mejor. Movimiento rectilíneo uniforme variado. Bien, en el ejemplo anterior teníamos que, como primer dato, ¿alguien me puede ayudar qué datos nomás teníamos, por favor? Datos es igual a, Disculpen, no sé pronunciarle bien, pero o cero, correcto, igual VO a M. Velocidad inicial. velocidad inicial es igual a 0 sobre, esto es igual a M, metros sobre segundos al cuadrado. Bien, VO significa velocidad inicial, ¿sí? Anotémoslo por ahí, ¿sí, chicos? A, en este caso es aceleración, que esto igual a ¿cuánto? 2 metros sobre segundo al cuadrado. Continuamos. Tiempo. El tiempo era igual a 5 segundos. ¿Sí? Y en este caso, XO. ¿Alguien me recuerda qué era XO? Distancia. La dis- Chicos, la distancia, recordemos esto, sí, tengámoslo muy claro. La distancia es X. Distancia. X o Sí, punto de partida. sí, punto de partida, ¿correcto? Posición. Bueno, voy a corregirle esto. XO va a ser distancia, chicos, ¿sí? Vamos a trabajar siempre así. X va a ser distancia. X es igual a distancia. Bien, este es el punto de partida, que en este caso, como se veía en el ejemplo, parte del reposo. En este caso, 0. Bien, ¿qué pasa aquí? Lo que simplemente pasa es, tenemos un vehículo que está aquí, está en un punto A, en un punto 0. Y bien, aquí, donde podemos ver, voy a cambiar de color.
Bien, aquí podemos ver que aquí, donde está marcado con el rojo, es el punto de partida del automóvil. ¿Y qué pasa? Durante 5 segundos, aquí digamos, por así decirlo, aquí en 5 segundos, ¿sí? 5 segundos, el automóvil llegó a una distancia determinada. Bien, a un punto en el espacio determinado. Y eso es lo que queremos saber. ¿Cómo sacábamos, chicos, la distancia? La distancia la sacábamos con x es igual a, o en este caso, distancia es igual a punto de partida más velocidad inicial por el tiempo, ¿sí? Más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Bien, vamos a reemplazar valores. X, en este caso, como ustedes le decían, o distancia, es igual a ¿cuánto equivale el tiempo de partida? En este caso, 0. Sí, por lo tanto, simplemente lo tachamos y no colocamos el 0. Velocidad inicial también es 0. Por lo tanto, nos quedaría 0 multiplicado por 5, ¿sí? Más un medio de la aceleración. ¿Cuánto equivale la aceleración, chicos? ¿Alguien me puede ayudar? Cada segundo 2 metros cuadrados. 2 metros, ¿correcto? 2 metros. Y el tiempo, en este caso, es 5 al cuadrado. Bien, aquí podemos ver, primero que nada, 0 por 5 nos daría como resultado 0. Simplemente se tacha, ¿sí? X es igual, nos quedaría como resultado un medio por 2 por 5 al cuadrado. Bien, vamos a resolverlo. Continuamos. Bien, esto es igual a... Aquí lo que simplemente hacemos es, chicos, el resultado que tengamos aquí lo vamos a dividir para 2. En este caso, vamos a hacerlo. 2, 5 al cuadrado, chicos. ¿Cuánto nos da como resultado 5 al cuadrado? 25. 25. Correcto. 25. Sobre 2. Bien, la distancia es igual a 2 por 25 nos daría 50. Voy a hacerlo un poco mejor. Sí, nos daría en este caso 50 sobre 2. Bien, esto es igual a 25. Y la distancia, 25. chicos, es correcto. ¿Y en qué se medía la distancia, chicos? Metros sobre ¿qué? Sobre segundo. Sobre segundo. Correcto. Entonces, ¿qué pasó aquí, chicos? Bueno, les voy a explicar. Pasó que durante estos 5 segundos el automóvil, o en este caso el objeto, viajó ¿cuánto? 25 metros, ¿sí? Correcto. Correcto. Como segundo punto, vamos a calcular lo que es la velocidad final. Bien, la velocidad final. La velocidad final en muchos libros, y aquí también vamos a tomarlo como VF, ¿sí? Velocidad final. ¿Correcto? La velocidad final es igual a velocidad, perdón, velocidad menos velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Bien, la velocidad final es igual a... ¿Cuánto nos daba cuánto era la velocidad? En este caso, la velocidad nos dio 2 como metros cuadrados resultado... Cada segundo. 2 metros. Correcto. La velocidad, o en este caso, nos dio como resultado, perdón, 25 metros. correcto, 25 metros, porque está la posición. Y la velocidad inicial, en este caso, nos dio 0, ¿sí? 25 más. La aceleración, ¿a cuánto era equivalente la aceleración? Era a 2. Sí, 2 multiplicado por 5. Sí, velocidad final es igual a 25 menos 0, que nos daría en perdón, aquí 25, menos 0. 2 por 5 nos daría 10. Bien, 10. velocidad final. El 0, bueno, obviamente se va porque no hace nada, ¿sí? Está ahí. Bien, nos quedaría velocidad final 25 más 10, que nos daría como resultado que la velocidad final fue de 35, ¿sí? Metros, ¿sí? Solo simplemente metros. Bien, metros sobre segundo, perdón. Metros sobre segundo. Bien, eso sería todo.
Hasta aquí, chicos, tal vez tenemos dudas o interrogantes. Ninguna. Perfecto. Vamos a finalizar. Segundo. Vamos a finalizar con movimiento circular. Bien, movimiento circular. Esto significa que la definición nos da que el movimiento es en trayectoria circular alrededor de un punto fijo, como en el caso de un péndulo, ¿sí? O en el caso cuando gira una rueda, ¿sí? Su punto, en este caso, el punto fijo es el eje, ¿sí? Asimismo funciona el movimiento circular. Bien, estos, primero que nada, tienen varios puntos y características principales. Una de ellas es que la trayectoria va a ser circular, obviamente. Su radio es constante. ¿Qué es el radio? El radio es el punto, aquí está mucho mejor representado, ¿sí? El radio es desde el punto cero, ¿sí? Desde el punto cero, esto se ve en el plano cartesiano, hasta un punto determinado, ¿sí? Ya vamos a ver, chicos, que es muy fácil. La velocidad angular. Aquí aparece lo que es la velocidad angular y esta se representa como W, ¿sí? Esta va a ser constante o variada según el ejemplo que nos presente. Y, tiene lo que es y aquí aparece lo que es la aceleración centrípeta. ¿Qué es la aceleración centrípeta? Simplemente voy a volver a este ejemplo de aquí, es este movimiento circular que ocurre, ¿sí? En base a las manecillas del reloj o de base opuesta. Bien, fórmulas. Por favor, anotemos estas fórmulas que son indispensables, como la velocidad, perdón, como la velocidad lineal. La velocidad lineal es igual a velocidad angular por el radio, ¿sí? La velocidad angular, por favor, anotemos esto, ¿sí? Es muy importante. Bien, la velocidad angular es igual a la velocidad angular por 2 por pi. ¿Alguien me recuerda a cuánto equivale pi? 3.14. 3.14. En muchos libros veremos como 3.14, 16, 17. Aquí trabajaremos solo con 3.14, las primeras dos cifras de pi, ¿sí? Sobre el periodo. Bien, el periodo ya vamos a ver qué es. Bien, el periodo segundo. El periodo es la vuelta que realiza, en este caso, por así decirlo, la rueda, ¿sí? Del punto cero realizó una vuelta. Por lo tanto, esto es el periodo, la vuelta que hizo, ¿sí? En base al tiempo. Por ejemplo, durante 5 segundos realizó 2 vueltas, por lo tanto, tendría 2 periodos, ¿sí? Esto como un ejemplo. Marta, Profe, por favor, ¿me puede explicar en la segunda? No le entiendo cómo le debo escribir 2, esta W igual 2, Y correcto. Bien. por favor. Pi, sí. Este simbolito CI, que usted, no, este simbolito que usted ve aquí, ¿sí? sí, por Que favor. le ve como una casita. Ajá. Esto significa pi, así se lee, pi, Ya, profe, muchas gracias. ¿sí? Pi equivale, o póngale ahí apartecita, ¿sí? Pi, o esta casita que usted le ve aquí, es igual a 3.14. Ya vamos a ver unos pequeños ejemplos para familiarizarnos mucho mejor. Sí, porque esas cosas no entiendo. Esas clases yo no he recibido, profe, entonces sí me resulta difícil Sí, no, entender tranquilo. y sobre todo pronunciar y si para participar, no puedo. Por Tranquilos, favor. chicos. Al igual que usted, tenemos muchos más casos, chicos. Sí, como les comento, ustedes tienen mi número de WhatsApp y me pueden escribir, chicos. Decirme, profe, no entiendo esto. De la misma manera, les vuelvo y les repito, chicos, todas las clases están grabadas para que ustedes puedan revisarlas, ¿sí? Y para que puedan, también vamos a subir lo que son retroalimentaciones, para que también nos familiaricemos un poco más sobre las clases y sobre lo que hemos visto. ¿Sí? Le Bien, agradezco, profe, muy amable. correcto. Dicen, yo no tengo su número. Buenas noches.
Buenas noches, chicos. En la plataforma se encuentra mi número de WhatsApp. Yo con todo les voy a compartir de nuevo, ¿sí? Debemos, por favor, revisar la plataforma. Bien. Aquí está mi número de WhatsApp, chicos, para que me escriban, ¿sí? Aceleración centrípeta. Bien, la aceleración centrípeta es simplemente, como les comenté, chicos, la aceleración centrípeta es simplemente este giro que hizo, ¿sí? Pero no de manera completa, sino hasta la mitad del punto, ¿sí? Esta es la aceleración centrípeta. O hasta un punto determinado, que ya lo veremos a continuación. Bien, aquí podemos ver un pequeño ejemplo. Aquí podemos ver un pequeño ejemplo donde dice que una rueda de 50 centímetros de radio, sí, este vendría a ser la R, radio, gira a 120 RPM significa repeticiones por minuto, ¿sí? Anotemos eso. RPM, repeticiones por minuto. Calcular. 1. La aceleración angular en radianes. Ya vamos a ver, chicos, ya nos vamos a familiarizar con lo mismo, ¿sí? 2. Velocidad lineal de un punto en la periferia. Ya vamos también a familiarizarnos mucho más con ello. Y, bueno, bien, chicos. Ya son las 10:02. Bien. Voy a terminar con el literal A. Les voy a subir un pequeño video de retroalimentación para explicarles todo esto detenidamente, ¿sí? Voy a explicarles el literal A. Bien, la aceleración, la velocidad angular, ¿sí? Será siempre medida en radianes, ¿sí? Esta es lo que es la magnitud. Bien, radianes sobre segundos. ¿Correcto? Bien, en este caso la velocidad, perdón, la velocidad angular vendría a ser 120 minutos, 120 repeticiones por minuto, ¿sí? Recordemos que se calcula. La velocidad angular es igual a W, es igual a 2pi, en este caso velocidad angular es igual a 2pi sobre el tiempo o el periodo, ¿sí? Que podemos ver que en este caso el periodo o en este caso el radio es de 50, ¿sí? Bien, hasta aquí con la clase del día de hoy, chicos. Yo voy a subirles una pequeña retroalimentación para familiarizarnos un poco más. Hasta aquí, chicos. ¿Tienen tal vez alguna inquietud? No, profe, Chicos. muchas gracias. Bien, chicos. Muy buenas noches con todos. En esta noche vamos a tratar lo que es... Bien, en este caso vamos a tratar lo que es los movimientos principales, ¿sí? Como lo son movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniforme acelerado y movimiento circular. Los principales movimientos, ¿sí? Recordarles una vez más que todas las clases están grabadas, ¿sí? Para que las podamos revisar después, ¿sí? Se encuentra con el apartado de clases grabadas. Bien, un segundo. Un segundo. Bien. Movimiento rectilíneo uniforme. Bien, definición. La definición del movimiento rectilíneo uniforme es aquel movimiento que se realiza de línea recta con una velocidad. Esto es importante. La velocidad en el movimiento, en el MRU, siempre será constante. ¿Sí? Sus características es, 1, su trayectoria es rectilínea. ¿Qué significa esto? Que va en línea recta. Su velocidad es constante, así como su módulo y dirección. Sí, su aceleración será nula debido a que, como les comento, es uniforme, ¿sí? Va a ser siempre la misma. Y su distancia es igual en base al tiempo, que esto llevamos a verlo de una mejor manera. Bien, en estos ejemplos de aquí existen muchas fórmulas, pero para familiarizarnos mejor, simplemente existe lo que es este triangulito de aquí, ¿sí?
En la parte superior, se encuentra lo que es la distancia. La distancia se va a medir en metros, ¿sí? El tiempo se va a medir en segundos y la velocidad en metros sobre segundos, ¿sí? Profe, ¿y cómo resuelvo esto? Bien, con nuestro dedito simplemente tachamos, por ejemplo, la distancia y vemos que la distancia es igual al tiempo por la velocidad. Ahora, profe, quiero sacar el tiempo. El tiempo, tachamos en este caso la t y podemos ver que es distancia sobre velocidad. Y así sucesivamente, chicos, ¿sí? Simplemente con con este triangulito de aquí tenemos todo lo que es movimiento rectilíneo uniforme. Bien, voy en este caso a resolver junto con ustedes unos pequeños ejercicios. Segundo. Bien. Vamos a ver. Vamos a copiar en este caso el ejemplo de aquí. ¿Sí? Un auto viaja. ¿Alguien me puede, por favor, ayudar leyendo? A la una. Yo, Un profe. auto viaja 60 kilómetros durante 2 horas. ¿Qué distancia recorre? Correcto. Vamos a copiar los datos. Sí, en este caso, la velocidad. ¿A cuánto es igual la velocidad, chicos? La velocidad es igual a los 60 kilómetros, que en este caso es la velocidad con la que está viajando el auto, ¿sí? Va a 60 kilómetros sobre hora. Y el tiempo es en este caso 2 horas, ¿sí? 2 horas. Recordemos en qué se mide el tiempo, en segundos. Bien, y la distancia se representa como XO. Ya les voy a explicar esto, ¿bien? Bien, voy a compartirles pantalla. Segundo. Por favor, silencio. Voy a silenciarlos a todos, ¿sí? Bien. En el caso anterior tenemos que un automóvil. Bien. Tenemos que un automóvil en este caso va en línea recta. Sí, recordemos que el MRU. Brittany, dígame en qué puedo ayudarle. Sí. Aquí podemos ver que va viajando un automóvil. Disculpen por los dibujos, chicos, sí. No soy muy bueno dibujando. Pero bueno, aquí existe lo que es un automóvil. Bien, su velocidad es de 60 kilómetros sobre hora, que significa que va en línea recta hacia adelante. Su velocidad es de 60 kilómetros sobre hora. Bien, de la misma manera, chicos, el tiempo, en este caso, es de 2 horas. O sea que durante 2 horas ha recorrido ¿cuánto? Chicos, durante 2 horas, ¿cuánto ha recorrido? 120. kilómetros, 120. 120, ¿correcto? Bien, en este caso, la distancia para el movimiento rectilíneo uniforme y para todos los movimientos se representa como XO, X sub O. O en algunos libros encontraremos como simplemente D. Bien, estos son lo mismo, ¿sí? Vamos a trabajar con este caso X sub O. Bien, ¿a cuánto equivale la distancia? Bien, encontramos que la distancia, tiempo, recordemos el triangulito que les comentaba anteriormente, y velocidad, ¿sí? Pero chicos, ¿en cuánto se mide, en cuánto se medía el tiempo? En este caso, en segundos. Bien, vamos a realizar una pequeña primero transformación. En este caso, el tiempo es igual a 2 horas. Esto es igual a... ¿Cuántos segundos tiene una hora, chicos? 60 segundos. 60.
60 segundos, sí. No, una hora tiene 60 minutos, chicos. Una hora tiene 60 minutos. Una hora tiene 3.600 segundos, chicos. Ujú. ¿Sí? 3.600 segundos. Bien, y simplemente realizamos, ¿sí? Bueno, T es igual a, en este caso, 2 sobre 3.600. ¿Sí? ¿Alguien puede decirme cuánto sale en la división de esto? 7.200. 3.600 dividido para 2, 1.800. 800. Sí, correcto, 1.800. ¿Sí? Ya. Aquí esto subrayamos y esto es sí. Nos quedaría 1 sobre 1.800. ¿Sí? Ahí ya le dividimos ahí. Sí, correcto. O a su vez nos quedaría en este caso, o simplemente nos quedaría como 0.005. ¿Sí? Vamos solo simplemente a tomar el 1 sobre el 800, sobre 1.800, ¿sí? Ya. Para no complicarnos mucho. Bien, vamos a trabajar. Por lo tanto, queremos saber en este caso la distancia. Distancia, ¿a qué es igual la distancia, chicos? Recordando Kilómetro. Kilómetro. la distancia con el triangulito de aquí, chicos, ¿sí? Si tapamos en este caso, si tapamos la D, ¿qué nos queda? T por el tiempo por la velocidad, Velocidad por el tiempo. ¿sí? Tapemos en este caso la D. ¿Qué nos queda? T por B, ¿sí? O tiempo por velocidad. Y si tapamos en este caso el tiempo, ¿cómo sacamos el tiempo? Distancia sobre velocidad. Tenemos tal vez preguntas hasta aquí. Bien, perfecto. Listo. El tiempo, por lo tanto, nos queda que es igual a 1 sobre 800 por 60. Bien. Bien, aquí, perdón, 1800. 1800. Esto es igual a, bueno, multiplicaciones de fracciones, chicos. Esto simplemente se realiza, sí, de manera, queda así, 60 por 1. No, voy a bajar. 60 por 1 sobre 1800, ¿sí? O en este caso, 1800 por 1. Pero recordemos que 1800 por 1 nos da 1800. En este caso nos queda 60 sobre 1800. ¿Y esto lo podemos simplificar, chicos, o no? Sí. Sí, le podemos Sí se puede. hacer. Correcto. Sí, ¿Y cómo se nos puede. queda? ¿Y cómo lo podemos simplificar? ¿Cómo nos quedaría de una mejor manera? ¿Alguien me puede ayudar, por favor? Sacando la mitad. 930. Correcto. Bueno, sacando la mitad, Multiplicamos 60 por 1 y de ahí la mitad. Le si quitamos los sacamos la ceros mitad, nos quedaría y sacamos la 30. mitad del 6 y de 18. Sí, correcto. Y así mismo aquí nos quedaría 900. Pero bueno, yo lo voy a hacer de manera rápida, ¿ya? Nos quedaría finalmente 1/3. ¿Sí? Por supuesto, tendremos que de aquí sacar la tercera y así sucesivamente. Y nos quedaría simplemente esto de aquí, 1/3. ¿Sí? O tal vez mucho más rápido, le quitamos aquí un 0, le quitamos otro 0. ¿Sí? Y así sucesivamente, chicos. Perfecto. Nos quedaría como resultado 1/3. Por lo tanto, la distancia durante todo este tiempo nos ha dado como resultado, la distancia es igual a 1/3, en este caso kilómetros sobre hora. Perfecto. Bien, hasta aquí tal vez tenemos alguna inquietud o duda. Si no, continuaríamos. No, ninguna, No, chicos. profe, muchas gracias. Perfecto. Vamos a continuar. Un segundo.
Denme un segundito ya, chicos. Mil disculpas, me estaba llamando mi mamá. Bien. Vamos a continuar, ¿sí? Movimiento rectilíneo uniforme, ya lo revisamos. Y continuamos con movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Bien, a diferencia del movimiento rectilíneo normal o MRU, bien, el movimiento en línea recta con aquí sí existe lo que es la aceleración, ¿sí? Y la aceleración es constante. Lo que a diferencia del MRU, podíamos ver que, perdón, que la aceleración era nula, ¿sí? La aceleración era nula porque aquí, por otro lado, sí existe lo que es la aceleración, ¿sí? Características principales. ¿Alguien puede tal vez ayudarme leyendo las características principales? Dice características. Trayectorias rectilínea, velocidad variable, entre paréntesis, aumenta o disminuye uniformemente, cierra paréntesis, aceleración constante, abre paréntesis, A igual a constante, cierra paréntesis. La posición varía cuadráticamente con el tiempo. Perfecto. Bien, este mismo lo vamos a revisar con el ejemplo que tenemos aquí de manera gráfica. Bien, donde primero que nada vemos que la trayectoria va a ser siempre rectilínea. O sea, ¿qué significa esto? En línea recta. Su velocidad varía. Sí, aquí podemos ver que en un cierto tiempo, por ejemplo, en un segundo, su velocidad, por así decirlo, su velocidad inicial partió del reposo. En este caso nos da como resultado 0. Y en otro punto, ya después de un segundo, de otro segundo más, de 2 segundos más, su velocidad ya fue de 2 metros sobre segundo. Y así sucesivamente. Su velocidad fue variando. ¿Sí? Esto lo podemos ver tal vez como ejemplo, y un ejemplo bastante sencillo es cuando estamos, digamos, por así decirlo, esperando el autobús. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? Cuando el autobús para y ya nos espera, ya nos espera para que nos subamos, este vendría a ser el punto cero o el punto inicial. ¿Sí? Vemos nuestro reloj y vemos que durante 2 minutos ya se movió 2 cuadras. Bien, esto vendría a ser la velocidad número 2. ¿Sí? Y así sucesivamente con los tiempos. La posición varía cuadráticamente con el tiempo. ¿Qué significa cuadráticamente? Bien, aquí podemos ver que en un segundo llegó a 2 metros sobre segundo de manera cuadrática. De 2 elevado a 2, ¿cuánto nos da? 2 por 2, chicos. 4. 4. 4, ¿correcto? 4. Bien, de manera cuadrática, ¿sí? De la misma manera, 4, le sumamos en este caso los otros 2, perdón, 6. 6, ¿sí? Sucesivamente así, Sí. en base al tiempo, ¿sí, chicos? Bien, continuamos. Las fórmulas, en este caso, sí varían un poco en base aquí. Recordemos primero que nada que aquí ya existe lo que es la aceleración, que la aceleración es constante, su velocidad es variada y la posición depende netamente sobre el tiempo, ¿sí? Como puntos principales. Bien, 1, la velocidad. La velocidad es igual a velocidad inicial, ¿sí? Podemos verlo aquí en el ejemplo, ¿sí? Aquí donde está el carrito, la velocidad inicial, que en este caso vendría a ser 0 o puede variar, más la aceleración. Como en este caso la aceleración es constante, simplemente siempre, absolutamente siempre en lo que es MRV, movimiento rectilíneo uniforme variado, va a ser 0, ¿sí? Y el tiempo es en base a qué tiempo ha pasado. Bien. Su posición. Chicos, aquí esto es para saber en dónde estamos, ¿sí? En dónde se encuentra el automóvil.
Bien, la posición se representa como X. Vimos en el ejemplo anterior que la posición o la distancia, ¿sí? Se representaba con XO. Aquí la distancia es igual a D. Es igual a X, perdón. En muchos libros veremos que distancia es igual a D mayúscula. Bien, la posición en este caso es igual a la distancia inicial, que en este caso, por así decirlo, tomando de nuevo el ejemplo del carrito, ¿sí? Vendría a ser 0 porque parte del reposo, ¿sí? La velocidad inicial, que en este caso igualmente es 0, y el tiempo en este caso, ¿a cuánto equivale el tiempo? Aplicando el ejemplo del carrito anterior. Estamos viendo aquí en el ejemplo. 1 segundo. Correcto, 1 segundo, ¿sí? Más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esto para las posiciones. Por favor, anotar muy bien estas fórmulas, ¿sí? Yo igualmente de la misma manera les estaré subiendo unas pequeñas retroalimentaciones para que nos podamos familiarizar un poco más con estas fórmulas. Bien, la relación. ¿Qué es la relación? Bien, entre el punto A, entre el punto A y el punto B podemos ver que pasa algo, ¿sí? Tal vez esto suena muy, muy simple, por así decirlo, pero funciona así. Simplemente queremos saber qué pasa entre el punto A y el punto B, porque si vemos de manera gráfica, hubo una aceleración o hubo una variable sobre la velocidad. Bien, esto se saca en base a la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial, es igual a la velocidad inicial más 2 de la aceleración X. ¿A qué era igual X, chicos? ¿Alguien me puede ayudar? A la distancia. X era igual a la distancia o posición. X sub O significa distancia, chicos. Posición es X, ¿sí? Distancia XO. Posición X, ¿sí? En este caso, la posición menos la distancia, ¿sí? Ya vamos a ver mediante ejemplos y nos vamos a familiarizar mucho mejor. Bien. Bien, aquí tomamos de nuevo el ejemplo del carrito. Bien. Donde en el problema nos plantea que un auto acelera desde el reposo a 2 metros sobre segundo al cuadrado durante 5 segundos. ¿Qué velocidad alcanza y qué distancia recorre? Bien, tomando como ejemplo, les voy a explicar. Vamos a tomar de nuevo como ejemplo, en este caso, al carrito. Bien, su aceleración parte desde el reposo a 2 metros. Aquí ya no vendría a ser 0, vendría a ser 2 metros sobre segundo. Y nos dice que ha pasado 5 segundos, ¿sí? T es igual a 5 segundos. ¿Qué pasó en el punto A? Eso es lo que queremos saber, ¿sí? En este ejercicio. ¿Y qué distancia recorrió? O sea, ¿qué distancia hubo entre A y B? Bien, datos. Por favor, vamos a copiar este ejemplo. Vamos a copiar este ejemplo y vamos a trabajarlo juntos, ¿sí? Disculpe, por favor, no se ve completa la pantalla, gracias. Podemos ver el ejemplo. El ejemplo sí se le ve. Sí, estamos No, explicando el el ejemplo no ejemplo. se le ve ahorita. Correcto, chicos. Primero que nada, mucho respeto, chicos, ¿sí? Por favor. Yo soy su docente y merezco, creo, un poco de respeto, ¿sí? ¿Alguien más tiene problemas con la pantalla, tal vez? Yo sí la veo bien. Yo sí veo bien, profe. Ahorita le hizo más pequeña, por favor, la pantalla. ¿Le puede? Sí. Ahí está bien, gracias. Bien, por favor, copiemos el ejemplo, ¿sí? Para yo explicarles detenidamente qué sucede. Profe, Dígame. Paul León está hablando. Profe, Sí, yo me dígame. encuentro en lo que es ahorita en el trabajo, no puedo hacer lo que es del ejemplo. No sé si es que le puedo hacer más para mañana o enviarle más después. Claro, por supuesto, no existe no existe ningún problema. De la misma manera, las clases van a ser subidas para que ustedes las puedan revisar cuando ya se encuentren en sus hogares o cuando tengan un pequeño tiempo libre. Sí, Listo, no hay profe, muy ningún, amable. Gracias. no hay ningún problema. Gracias. Correcto.
Profe, por favor, copiemos todo a la velocidad, la distancia también, ¿verdad? Sí, ya copiaron los datos, chicos. Yo Es para compré los datos. Sí, perfecto. Vamos a continuar. Bien, ahora sí les voy a explicar lo que es, qué pasa aquí. Sí, un segundo. Bien. Listo. Esto es para el caso de movimiento rectilíneo uniforme variable. Un segundo. Bien, esto es para el caso de movimiento rectilíneo uniforme variable. Bien, donde primero que nada, en los datos que teníamos anteriormente, voy a copiarlo mucho mejor para que se vea un poco mejor. Movimiento rectilíneo uniforme variado. Bien. En el ejemplo anterior teníamos que, como primer dato, ¿alguien me puede ayudar qué datos nomás teníamos, por favor? Datos es igual a... Disculpen, no sé pronunciarle bien, pero o 0 Correcto. igual BO a significa M. Velocidad inicial. velocidad inicial es igual a 0 sobre... Esto es igual a M. metros sobre segundos al cuadrado. Bien, BO significa velocidad inicial, ¿sí? Anotémoslo por ahí, ¿sí, chicos? A, en este caso, es aceleración, que esto igual a ¿cuánto? 2 metros sobre segundo al cuadrado. Continuamos. Tiempo. El tiempo era igual a 5 segundos. ¿Sí? Y en este caso, XO. ¿Alguien me recuerda qué era XO? Distancia. Chicos, la distancia, recordemos esto, sí, tengámoslo muy, muy claro. La distancia es X. Distancia. X o Sí, punto de partida. sí, punto de partida, ¿correcto? Posición. Bueno, voy a corregirle esto. XO va a ser distancia, chicos, ¿sí? Vamos a trabajar siempre así. X va a ser distancia. X es igual a distancia. Bien, este es el punto de partida, que en este caso, como se veía en el ejemplo, parte del reposo. En este caso, 0. Bien, ¿qué pasa aquí? Lo que simplemente pasa es, tenemos un vehículo que está aquí, está en un punto A, en un punto 0. Y bien, aquí, donde podemos ver, voy a cambiar de color. Bien, aquí podemos ver que aquí, donde está marcado con el rojo, es el punto de partida del automóvil. ¿Y qué pasa? Durante 5 segundos, aquí, digamos, por así decirlo, aquí en 5 segundos, ¿sí? 5 segundos, el automóvil llegó a una distancia determinada. Bien, a un punto en el espacio determinado. Y eso es lo que queremos saber. ¿Cómo sacábamos, chicos, la distancia? La distancia la sacábamos con X es igual a, o en este caso, distancia es igual a punto de partida más velocidad inicial por el tiempo, ¿sí? Más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Bien, vamos a reemplazar valores. X, en este caso, como ustedes le decían, o distancia, es igual a... ¿Cuánto equivale el tiempo de partida? En este caso, 0. Sí, por lo tanto, simplemente lo tachamos y no colocamos el 0. Velocidad inicial también es 0. Por lo tanto, nos quedaría 0 multiplicado por 5, ¿sí? Más un medio de la aceleración. ¿Cuánto equivale la aceleración, chicos? ¿Alguien me puede ayudar? Cada segundo 2 metros cuadrados. 2 metros, ¿correcto? 2 metros. Y el tiempo, en este caso, es 5 al cuadrado. Bien, aquí podemos ver, primero que nada, 0 por 5 nos daría como resultado 0. Simplemente se tacha, ¿sí? X es igual, nos quedaría como resultado un medio por 2 por 5 al cuadrado. Bien, vamos a resolverlo. Continuamos.
Esto es igual a... Aquí lo que simplemente hacemos es, chicos, el resultado que tengamos aquí lo vamos a dividir para 2. En este caso, vamos a hacerlo. 2, 5 al cuadrado, chicos. ¿Cuánto nos da como resultado 5 al cuadrado? 25. 25. Correcto. 25. Sobre 2. Bien, la distancia es igual a 2 por 25 nos daría 50. Voy a hacerlo un poco mejor. Sí, nos daría en este caso 50 sobre 2. Bien, esto es igual a 25. Y la distancia, 25. chicos, es correcto. ¿Y en qué se medía la distancia, chicos? Metros sobre ¿qué? Sobre segundo. Sobre segundo. Correcto. Entonces, ¿qué pasó aquí, chicos? Bueno, les voy a explicar. Pasó que durante estos 5 segundos el automóvil, o en este caso el objeto, viajó ¿cuánto? 25 metros, ¿sí? Correcto. Correcto. Como segundo punto, vamos a calcular lo que es la velocidad final. Bien, la velocidad final. La velocidad final en muchos libros, y aquí también vamos a tomarlo como VF, ¿sí? Velocidad final. ¿Correcto? La velocidad final es igual a velocidad, perdón, velocidad menos velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Bien, la velocidad final es igual a... ¿Cuánto nos daba cuánto era la velocidad? En este caso, la velocidad nos dio 2 como metros cuadrados resultado... por cada segundo. 2 Correcto. metros. La velocidad, o en este caso, nos dio como resultado, perdón, 25 metros. correcto, 25 metros, porque está la posición. Y la velocidad inicial, en este caso, nos dio 0, ¿sí? 25 más. La aceleración, ¿a cuánto era equivalente la aceleración? Era a 2. Sí, 2 multiplicado por 5. Sí, velocidad final es igual a 25 menos 0, que nos daría en este, perdón, aquí 25, menos 0. 2 por 5 nos daría 10. Bien, 10. velocidad final. El 0, bueno, obviamente se va porque no hace nada, ¿sí? Está ahí. Bien, nos quedaría velocidad final 25 más 10, que nos daría como resultado que la velocidad final fue de 35, ¿sí? Metros, ¿sí? Solo simplemente metros. Bien, metros sobre segundo, perdón. Metros sobre segundo. Bien, eso sería todo. Hasta aquí, chicos, tal vez tenemos dudas o interrogantes. Ninguna. Perfecto. Vamos a finalizar. Segundo. Vamos a finalizar con movimiento circular. Bien, movimiento circular. Esto significa que la definición nos da que el movimiento es en trayectoria circular alrededor de un punto fijo, como en el caso de un péndulo, ¿sí? O en el caso cuando gira una rueda, ¿sí? Su punto, en este caso, el punto fijo es el eje, ¿sí? Asimismo funciona el movimiento circular. Bien, estos, primero que nada, tienen varios puntos y características principales. Una de ellas es que la trayectoria va a ser circular, obviamente. Su radio es constante. ¿Qué es el radio? El radio es el punto, aquí está mucho mejor representado, ¿sí? El radio es desde el punto cero, ¿sí? Desde el punto cero, esto se ve en el plano cartesiano, hasta un punto determinado, ¿sí? Ya vamos a ver, chicos, que es muy fácil. La velocidad angular. Aquí aparece lo que es la velocidad angular y esta se representa como W, ¿sí? Esta va a ser constante o variada según el ejemplo que nos presente. Y, y tiene lo que es y aquí aparece lo que es la aceleración centrípeta. ¿Qué es la aceleración centrípeta? Simplemente voy a volver a este ejemplo de aquí, es este movimiento circular que ocurre, ¿sí? En base a las manecillas del reloj o de base opuesta. Bien, fórmulas. Por favor, anotemos estas fórmulas que son indispensables
como la velocidad, perdón, como la velocidad lineal. La velocidad lineal es igual a velocidad angular por el radio. ¿Sí? La velocidad angular, por favor anotemos esto, ¿sí? Es muy importante. Bien, la velocidad angular es igual a la velocidad angular por 2 por pi. ¿Alguien me recuerda a cuánto equivale pi? 3.14. 3.14. En muchos libros veremos como 3.14, 16, 17. Aquí trabajaremos solo con 3.14, las primeras dos cifras de pi, ¿sí? Sobre el periodo. Bien, el periodo ya vamos a ver qué es. Bien, el periodo segundo. El periodo es la vuelta que realiza en este caso, por así decirlo, la rueda, ¿sí? Del punto cero realizó una vuelta. Por lo tanto, esto es el periodo, la vuelta que hizo, ¿sí? En base al tiempo. Por ejemplo, durante 5 segundos realizó 2 vueltas, por lo tanto tendría 2 periodos, ¿sí? Esto como un ejemplo. Marta, Profe, por favor, ¿me puede explicar en la segunda? eh, no le entiendo cómo le debo escribir 2, esta W igual 2, correcto. Bien. por favor. Pi, sí. Este simbolito PI, que usted, no, este simbolito que usted ve aquí, ¿sí? sí, por favor. Que le ve como una casita, Ajá. esto significa pi, así se lee, pi, Ya, profe, muchas gracias. ¿sí? Pi equivale, o póngale ahí apartecita, ¿sí? Pi, o esta casita que usted le ve aquí, es igual a 3.14. Ya vamos a ver unos pequeños ejemplos para familiarizarnos mucho mejor. Sí, porque esas cosas no entiendo. Esas clases yo no he recibido, profe, entonces sí me resulta difícil Sí, no, entender tranquilo. y sobre todo pronunciar y si para participar, no puedo. Por Tranquilos, favor. chicos. Al igual que usted, tenemos muchos más casos, chicos. Sí, como les comento, ustedes tienen mi número de WhatsApp y me pueden escribir, chicos. Decirme, profe, no entiendo esto. De la misma manera, les vuelvo y les repito, chicos, todas las clases están grabadas para que ustedes puedan revisarlas, ¿sí? Y para que puedan, también vamos a subir lo que son retroalimentaciones, para que también nos familiaricemos un poco más sobre las clases y sobre lo que hemos visto. ¿Sí? Le Bien, agradezco, profe, muy amable. correcto. Dicen, yo no tengo su número. Buenas noches. Buenas noches, chicos. En la plataforma se encuentra mi número de WhatsApp. Yo con todo les voy a compartir de nuevo, ¿sí? Debemos, por favor, revisar la plataforma. Bien. Aquí está mi número de WhatsApp, chicos, para que me escriban, ¿sí? Aceleración centrípeta. Bien, la aceleración centrípeta es simplemente, como les comenté, chicos, la aceleración centrípeta es simplemente este giro que hizo, ¿sí? Pero no de manera completa, sino hasta la mitad del punto, ¿sí? Esta es la aceleración centrípeta, o hasta un punto determinado, que ya lo veremos a continuación. Bien, aquí podemos ver un pequeño ejemplo. Aquí podemos ver un pequeño ejemplo donde dice que una rueda de 50 centímetros de radio, sí, este vendría a ser la R, radio, gira a 120 RPM significa repeticiones por minuto, ¿sí? Anotemos eso. RPM, repeticiones por minuto. Calcular. 1. La aceleración angular en radianes. Ya vamos a ver, chicos, ya nos vamos a familiarizar con lo mismo, ¿sí? 2. Velocidad lineal de un punto en la periferia. Ya vamos también a familiarizarnos mucho más con ello. Y, bueno, bien, chicos. Ya son las 10:02. Bien. Voy a terminar con el literal A. Les voy a subir un pequeño video de retroalimentación para explicarles todo esto detenidamente, ¿sí? Voy a explicarles el literal A. Bien, la aceleración, la velocidad angular, ¿sí? Será siempre medida en radianes, ¿sí? Esta es lo que es la magnitud
Bien, radianes sobre segundos. ¿Correcto? Bien, en este caso la velocidad, perdón, la velocidad angular vendría a ser 120 minutos, 120 repeticiones por minuto, ¿sí? Recordemos que se calcula. La velocidad angular es igual a W, es igual a 2pi, en este caso velocidad angular es igual a 2pi sobre el tiempo o el periodo, ¿sí? Que podemos ver que en este caso el periodo, o en este caso el radio, es de 50, ¿sí? Bien, hasta aquí con la clase del día de hoy, chicos. Yo voy a subirles una pequeña retroalimentación para familiarizarnos un poco más. Hasta aquí, chicos. ¿Tienen tal vez alguna inquietud? No, profe, Chicos. muchas gracias. Voy